oyente y Santiago Montórfano lo saludan. Jorge, Santiago, mucho Jorgelina, gusto. Bueno, Jorgelina, mi hoy compañero. en Buenos Aires, Sí. justo. Está en Buenos Aires. Estoy, pero bueno, habitualmente paso mucho tiempo en Córdoba y en Buenos Aires. Daniel, bueno, lindo día para ir a Buenos Aires hoy, digo, porque nada de tránsito pesado, ¿no? Con todas las movilizaciones que existieron, bueno, en todo el país en realidad. Bueno, hoy, sin embargo, hoy la verdad tuve el placer de acompañar a una historiadora que ustedes seguramente la ven los lunes a la noche, que está en el programa de Pañi. Sí. Estaba presentando Camila Perocheno su libro que se llama Cristina y la historia. Muy interesante, así que ya te digo, se dio en un contexto donde a pesar de eso tenemos que seguir ocupándonos, más allá de la incertidumbre del presente, Sí. de seguir tratando de pensar los temas más de fondo, estructurales y lo que viene por delante, que es complejo, muy complejo. La inflación, ¿alguien sabe qué hay que hacer? Yo tengo la sensación que en el fondo Cristina tiene su teoría de la expansión del gasto expansivo, Alberto está con el acuerdo con el fondo, la oposición otro tanto, pero yo en el fondo siento que nadie tiene la verdad en la mano, ¿no? Con ese tema. No, a ver, mirá, me parece que si uno va a Santiago, lo que es más por ahí quizás teórico, Sí. me parece que es un fenómeno bastante estudiado a nivel mundial y en general está bastante aceptado como que la inflación tiene dos grandes componentes. Uno que tiene que ver, que por ahí acá lo conocen mucho en la jerga como puja distributiva. Sí. Y después hay un componente, la raíz siempre, donde la inflación en última instancia siempre termina siendo un fenómeno monetario. Está muy fuera de discusión esto. Lo que pasa, el problema que tenemos, Santiago, es que en una dinámica de crisis, Sí. los tiempos se alteran totalmente. Uno hablaba hace unos meses, quizás en alguna nota que hicimos juntos, hablaba, por ejemplo, del 2023, uno ve a muchos analistas políticos entreteniéndose con encuestas, pero bueno, la dinámica de crisis te disuelve esa concepción del tiempo y uno empieza a pensar en términos del viernes que viene, Claro. a ver cómo llegamos a cerrar la semana. Y fíjate que esta semana hubo una gran novedad, que fue el lunes pasado, que es la primera vez que volvemos a una dinámica donde un ministro tiene que hacer anuncios contrarreloj antes de la hora de la apertura de los mercados. Claro, que eso prácticamente, si uno se tiene que remontar varios años para atrás, esto no ocurría, yo te diría, prácticamente de los tiempos de Reme, que los ministros de Economía no se estaban moviendo dentro de esta dinámica. Así que estamos, y recordando aquel viejo programa de Neustadt justamente, estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo nuevo donde hablar. Imagínate qué elementos puede tener la ministra o el ministro de turno para arreglar estos problemas que tienen un componente estructural importante, después otro que tiene que ver, por supuesto, con el Banco Central y la posibilidad de comprometer o entrar en un sendero de reducción de la emisión monetaria, todo eso, pero vos imagínate cualquiera que se sienta ahí, moviéndose con un horizonte temporal de semana, como les pasa hoy a las empresas. Por ejemplo, hoy me comentaban en una reunión de amigos, una empresa importadora que tiene que ver con estos calefactores que ponen hoy los bares, están muchos trabajando en la vereda después del COVID. Bueno, eso se han cortado las importaciones totalmente, y esta era una empresa que había despedido hoy a sus empleados, encontrándose con una certeza que ya no tiene un horizonte a 3-6 meses vista de poder importar estos dispositivos. Entonces, como te decía, estamos en un tiempo nuevo donde pensar y analizar por ahí componentes o elementos más de fondo se hace mucho más complicado. Es como que en caliente estamos en medio de una guerra y pensando por ahí en una de esas algún instituto, algún organismo de planificación, a ver cómo se va a salir de esto a 2 o 3 años vista. Es un ejercicio complicado, no hay que dejar de hacerlo, pero tenemos que reconocer que estamos en una dinámica
ya donde la propia realidad se va a ir comiendo funcionarios, ministros, organismos, seguramente nombres. Vimos hace poco, por ejemplo, este mismo gobierno, fíjate, cuando asumió el jefe de gabinete Mansur, prácticamente eso se diluyó en pocas semanas. Hace poco hubo un retoque del gabinete con una novedad importante, que estaba entrando el último candidato a presidente que arañó la elección a 2 o 3 puntos de Macri en 2015. Bueno, entró el gabinete y prácticamente vemos cómo el ingreso de Scioli está absolutamente diluido, porque estamos en una dinámica donde las noticias pasan a ser copadas por la tasa de interés. Hubo una referencia de la ministra en dos sentidos, el tema de ajuste del gasto público, más que todo por una vía que es una vía administrativa, que es sentarse arriba de la tesorería, y después el otro de ir a un sendero de tasas reales positivas, que obviamente es un sendero recesivo, previsto, que va al gobierno a un enfriamiento de la economía, que va a tratar como de atacar la inflación con un componente, yo te diría, con un matafuego. Hablamos de estos componentes estructurales, bueno, de esta forma que la va a hacer la ministra entrante Batakis, va a ser de una forma, yo te diría, hasta cavernícola, pero por supuesto, es como que en un horizonte de crisis los grados, los márgenes de maniobra de cualquier ministro, cualquier gobierno de turno, prácticamente son nulos, y tiene que echar mano a estas herramientas que sabemos que son todas atadas con alambre y pasan a dirimirse. Vos hiciste mención a lo que fue hoy la ciudad de Buenos Aires con todas estas marchas, tienen que ver justamente con este anuncio de que la forma que van a atacar la reducción del gasto público es por vía de una experiencia que ya hizo Bataki. Yo en aquel tiempo estaba en el Banco Provincia de Buenos Aires como director del grupo de empresas, y la tuve como contraparte, donde prácticamente nos pisó todos los gastos por 2 años, nuestras facturas. Bueno, ahora va a encarar un esquema similar, que por supuesto, esto en la Nación tiene ribetes absolutamente diferentes, y más cuando las organizaciones sociales no son externas al gobierno, son parte del gobierno y administran gran parte de la masa de los recursos del gobierno. Es como que tenés por ahí a la protesta o a quienes tienen la posibilidad de calentar y prenderle fuego a la calle, los tenés metidos dentro del gobierno, con lo cual, a ver, estamos en una situación, como te decía, donde los tiempos se miden en términos de horas y semanas. Seguramente esto va a ir devorando sucesivos funcionarios, administraciones, se van a ir despintando, pero en el medio, por supuesto, estamos en un ejercicio, y además donde tiene muy poco sentido en este momento. Yo veo que se buscan, viste que siempre da vuelta esta, pero Macri, pero la pandemia, pero la guerra, es como que las excusas se van quedando sin margen. Claro, no hay demasiado margen, porque la crisis te va imponiendo. Hoy nadie le presta atención más allá, o sea, es como que todas las fuerzas políticas y líderes en este momento, está claro que son parte del problema, pero también son parte de la solución necesaria. O sea, esto es impensable de que se piense como en el 2001, no sé si te acordás que en aquel momento hablaban de un consejo escandinavo, de quitarle el control de la política económica al gobierno, cosas de ese tipo que son impensables. Así que me parece que si hay algo que queda claro, es que hemos entrado en una dinámica, como en los tiempos de los conquistadores portugueses, usaban una especie de bandera que decía hic sunt leones, de acá en adelante están los leones, lo que viene por delante es incierto. Hoy no puede comprometer el gobierno, dice, no, una tasa. Fíjate, hoy mismo acaba de anunciar Cristina y Massa, que acaban de firmar una paritaria con los legislativos, el 60%. 70%. O sea, te están como balizando de alguna forma, están convalidando un sendero inflacionario que quizás a fin de año, muy probablemente, pero tampoco se puede pronosticar en esta dinámica de crisis, de que se va a acercar al triple dígito. Sabemos que cuando la inflación está arriba de 20, de 25, pronosticarla es imposible, porque la dinámica pasan a formar parte cualquier kiosquero de barrio, cualquier bar,
o cualquier mercadito pequeño se convierte en monopolista en una dinámica de crisis inflacionaria de ese tipo. Todos juegan a fijar precios y se pierde una información básica, que es quizás comprar una botella de agua en una esquina y no tenés información de cuánto vale en la otra esquina. Entonces el mercado empieza a ajustar y todos nos movemos en un horizonte de días, de 4 o 5 días, y obviamente, como en cualquier escenario de crisis, todos intentan protegerse. Vos intentás proteger tu trabajo, la radio intenta protegerse obviamente de no perder su señal este año. El gobierno, los líderes políticos tratan de salvarse también. O sea, es un escenario de sálvese quien puede, y donde por supuesto estamos entrando en una dinámica de esas características, y vemos como, de hecho, las conferencias del lunes, donde vemos como que el gobierno le habló como aquel ministro Pugliese, con el corazón y con algunas señales concretas al mercado, hemos visto cómo le han contestado positivamente en algún aspecto. Por ejemplo, ayer pudo colocar deuda del gobierno, pero en otros no. O sea, vemos cómo el dólar de la calle se sigue recalentando, y después empresas que en este momento ya están anticipando movimientos, anunciando cierres, despidos o interrupción. Por ejemplo, vimos ayer como una empresa de los agronegocios de origen brasilero estaba anunciando reducciones que por supuesto están implícitas en cualquier control de los pocos dólares que tiene el Banco Central. Va a racionar los insumos, y en ese esquema se recalienta esa ventanilla donde están todas las empresas buscando dólares, y algunas, por supuesto, legítimamente, y otras en forma tramposa, como hemos visto en estos operativos de aduana, donde aparecen, por ejemplo, en un container con granos, aparecen neumáticos claro, metidos adentro y cosas de ese tipo. Bueno, el tema de la subfacturación, hemos visto mecanismos bueno, hemos visto ese caso, por ejemplo, con el tema del litio en el norte. O sea, estas cosas que se van sucediendo porque en un esquema de administración donde hay muchas bocas para pocos dólares, obviamente que todos empiezan a moverse y a tratar de protegerse en esquemas de muy, muy corto plazo. Así que me parece que en este sentido lo que vamos a tener que ir viendo en este momento es si el gobierno recupera algún tipo de horizonte, pero no te digo, Santiago, de largo un año plazo, vista. sí. Por lo menos si recupera un horizonte de decir, no sé, vamos a llegar a la próxima revisión del Fondo Monetario. Ahí me parece que hay un hito importante que quizás pueda tener algún poder en lo que viene por delante. Yo pondría un ojo en la visita que está por hacer el presidente Alberto Fernández a Estados Unidos, a Joe Biden, la última semana de este mes, que me parece que Argentina entra en un sendero peligroso en términos de gobernabilidad si no hay una señal muy contundente de Estados Unidos en cuanto, primero, al acompañamiento en el fondo, de hacer la vista gorda con las revisiones que hay por delante, y después algún tipo de señal contundente respecto a que en una de esas, en el extremo, el propio Departamento del Tesoro, digo, en un esquema, estoy pensando, tirando cosas por ahí digamos, a la Bartola, pero de algún tipo de señal a Estados Unidos que en el extremo va a acompañar al gobierno argentino en esta etapa, en este semestre, donde sabemos que la escasez de dólares va a ser aguda, y en un contexto, en una dinámica, para colmo, muy diferente a la de otras crisis. Si uno piensa, por ejemplo, cuando le tocó asumir a Menem en el 89, por ejemplo, uno no tenía dudas de dónde residía el poder político. Bueno, hoy está en cuestión eso. Tenemos un presidente que ha sido puesto, ungido en un esquema tipo de vicario, y sabemos que la propia Cristina ha manifestado incomodidad en sucesivos actos respecto no solo al presidente, sino al gabinete de funcionarios que no funcionan. Entonces, estamos con un esquema donde la crisis está exacerbada también por la ausencia, la falta de señal de decir, como en aquella película,
Si yo te pregunto ¿y dónde está el piloto? No está claro dónde está, dónde reside y quién tiene el timón. Daniel Montoya, como siempre, muy claro, un paneo completo de lo que nos está sucediendo, así que te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho la gentileza de habernos atendido. Gracias, queridos amigos. Les mando un fuerte abrazo y siempre el gusto de estar cerca de los neuquinos. Bueno, muchísimas gracias, igualmente, abrazo. Buenas tardes. Daniel Montoya es analista político, nos hizo un paneo, nos hizo